Hola, queridos buscadores, bienvenidos a la aventura del saber. Desde las antiguas civilizaciones que erigieron templos al sol hasta las leyendas que aún se murmuran entre montañas, selvas y callejones adoquinados, el mundo hispano está tejido con hilos de misterio. Cada país guarda sus secretos como si fuesen joyas enterradas, esperando ser descubiertas por quien se atreva a mirar más allá de lo visible. ¿De dónde vienen las enormes figuras que decoran el desierto peruano? ¿Qué hay bajo las aguas del Titicaca? ¿Por qué en ciertos lugares el tiempo parece detenerse y los objetos se comportan como si estuvieran vivos? ¿Realmente existen ciudades perdidas hechas de oro? ¿Y qué pasa con esas almas que vagan entre nosotros, llorando por hijos perdidos, pidiendo venganza o simplemente recordando que alguna vez estuvieron vivos? Los misterios nos acompañan desde el principio de los tiempos, no solo porque no tienen explicación, sino porque nos invitan a preguntarnos quiénes somos, de dónde venimos y qué hay más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Los pueblos antiguos lo sabían, todo tiene un alma, un significado oculto, una historia que no siempre está escrita en libros. A veces está en la piedra, en el aire, en los susurros de la noche. Este viaje no es turístico, sino de iniciación. Vamos a recorrer América Latina y España con otros ojos, los del asombro, la duda y la imaginación. Desde las brujas del México colonial hasta los fantasmas del sur de Chile, desde los tesoros enterrados en Centroamérica hasta los mensajes del cielo que algunos dicen haber recibido en Argentina, cada parada será una puerta a lo desconocido. ¿Son ciertas estas historias? Tal vez. ¿Son falsas? Tal vez también. Pero como bien decía un viejo sabio, lo importante no es si los misterios son reales o no, sino lo que despiertan en nuestro interior. Porque detrás de cada enigma hay cultura, historia, emoción y sobre todo, una profunda necesidad humana de comprender lo inexplicable. Este video no solo recopila los misterios más conocidos de cada país hispanoamericano, también busca recuperar la magia de escuchar historias como cuando éramos niños, con los ojos abiertos, el corazón acelerado y la mente volando más allá de lo lógico. Porque al final, los misterios no son otra cosa que ventanas abiertas a lo infinito. Prepárate. Lo que estás por ver no es solo un recorrido por hechos extraños, sino una travesía por el alma oculta de nuestra gente. Efectivamente, hoy os proponemos repasar algunos de los miles de misterios que existen en nuestra querida Hispanoamérica. Repasamos todos los países, incluido Brasil. México, tierra de dioses, sombras y susurros eternos. México es un país en el que el misterio no se esconde, convive con la vida cotidiana. En sus selvas, montañas, volcanes y ciudades coloniales, se entretejen relatos de fantasmas, civilizaciones perdidas, portales cósmicos y energías invisibles. Algunos misterios se remontan a tiempos prehispánicos, otros nacieron en la época colonial, y muchos siguen ocurriendo hoy, dejando a creyentes y escépticos con más preguntas que respuestas. 1. La isla de las muñecas, Xochimilco. Entre los canales de Xochimilco, en Ciudad de México, existe una pequeña isla donde cientos de muñecas cuelgan de árboles, techos y paredes, como si fueran guardianas silenciosas de un secreto no resuelto. La historia comienza con don Julián Santana Barrera, un hombre que decidió vivir solo en esa isla. Un día, según él, encontró el cadáver de una niña que se había ahogado en las aguas cercanas. Poco después, empezó a escuchar susurros, lamentos y pasos en la oscuridad. Para calmar el espíritu de la niña, comenzó a colgar muñecas que encontraba flotando en los canales o en la basura. Algunas les faltaban ojos, otras estaban desmembradas o sucias, pero las consideraba ofrendas protectoras. Años más tarde, don Julián fue encontrado muerto,
en el mismo sitio exacto donde había dicho que encontró a la niña. Desde entonces, la isla es visitada por curiosos y turistas que aseguran ver cómo las muñecas mueven los ojos, giran la cabeza o emiten susurros por la noche. ¿Locura? ¿Espíritus? ¿Un acto de amor y redención? Nadie lo sabe. Pero quien visita la isla, rara vez la olvida. 2. La Llorona, el grito eterno. ¡Ay, mis hijos! Ese grito escalofriante ha atravesado generaciones en México y otros países latinoamericanos. La Llorona es quizá la leyenda más famosa del mundo hispano, pero en México tiene un peso particular, casi nacional. La versión más extendida cuenta que una mujer indígena se enamoró de un hombre español y tuvo hijos con él. Al ser abandonada por él y rechazada por la sociedad, en un acto de desesperación, arrojó a sus hijos al río. Arrepentida y rota por el dolor, deambuló hasta morir. Desde entonces, su espíritu llora en las noches, vagando por ríos, pueblos y ciudades en busca de sus hijos perdidos. En algunas regiones, como Puebla o Guanajuato, aseguran haberla visto. En otras, se han documentado grabaciones de gritos inexplicables junto a cuerpos de agua. Lo más perturbador, se dice que si escuchas su llanto muy cerca, en realidad está lejos, pero si lo oyes lejano, ya está justo detrás de ti. La Llorona no es solo una historia. Es un reflejo del dolor, la culpa y la tragedia. Es parte viva del alma mexicana. 3. Las ruinas mayas y el enigma astronómico. México alberga los restos de una de las civilizaciones más avanzadas de la antigüedad, los mayas. En sitios como Palenque, Chichén Itzá, Uxmal o Calakmul, los templos se alinean con los solsticios, los equinoccios y fenómenos astronómicos complejos que aún hoy nos asombran. El misterio no solo está en sus conocimientos matemáticos y astronómicos. Está en lo inexplicable. ¿Cómo sabían tanto sobre el movimiento de los planetas? ¿Cómo construyeron estructuras tan perfectas sin herramientas metálicas ni ruedas? Muchos investigadores aseguran que su calendario y su conexión con las estrellas desafían lo que conocemos. Otros más atrevidos han planteado teorías de contacto extraterrestre o acceso a conocimientos perdidos. Lo cierto es que cada vez que el Sol proyecta la sombra de la serpiente descendiendo en Chichén Itzá durante el equinoccio, los visitantes sienten que algo más grande que nosotros está presente. 4. La zona del silencio, Durango, el triángulo magnético mexicano. En el corazón del desierto de Durango existe un lugar donde las radios dejan de funcionar, las brújulas se vuelven locas y las aves no sobrevuelan el cielo, la zona del silencio. Descubierta por accidente en la década de 1970, cuando un misil estadounidense cayó misteriosamente allí, esta zona ha sido foco de estudios científicos, esotéricos y militares. Los lugareños aseguran que allí han visto luces danzando en el cielo, extraños seres altos y rubios caminando en silencio, y fenómenos que parecen salidos de la ciencia ficción. Además, una enorme cantidad de meteoritos han caído exactamente en esta zona a lo largo de los siglos, como si algo los atrajera. ¿Estamos ante un punto magnético anómalo del planeta? ¿Un portal dimensional? ¿O es simplemente una ilusión del desierto? Nadie lo ha podido explicar del todo, pero quienes han estado allí aseguran que se siente diferente, muy diferente. 5. El Popocatépetl, el volcán sagrado y sus secretos. El Popocatépetl, uno de los volcanes más activos de México, no solo escupe fuego, guarda secretos, leyendas y presuntos encuentros con lo inexplicable. Los antiguos mexicanos lo consideraban un dios. Su nombre significa montaña que humea. Pero además de su poder natural, Popocatépetl ha sido centro de avistamientos de luces y objetos voladores no identificados.
Hay numerosos videos, incluso de instituciones oficiales, que muestran esferas de luz entrando y saliendo del cráter sin explicación. Además, la leyenda dice que Popocatépetl era un guerrero que murió de amor por su amada Iztaccíhuatl. Ambos fueron convertidos en volcanes, y él permanece vigilante, rugiendo por su dolor. Durante erupciones, muchos aseguran escuchar lamentos y ver figuras humanas hechas de ceniza en la ladera. ¿Un volcán vivo? ¿Una base secreta? ¿Una puerta a otra dimensión? Tal vez sea todo eso, o nada. Pero nadie niega que el Popo impone, observa y oculta más de lo que muestra. Si quieres colaborar para hacernos crecer y mejorar, te dejamos el enlace en la descripción. Seguimos. Guatemala, tierra de reyes mayas, selvas ocultas y espíritus milenarios. Guatemala es un país donde la historia no se ha ido, aún respira entre las piedras, entre los árboles que lo devoran todo y entre los susurros de los abuelos que cuentan leyendas bajo el fuego. Cuna de una de las civilizaciones más enigmáticas del planeta, los mayas. Su territorio esconde ciudades que aún no han sido descubiertas, rituales que desafían la lógica moderna y criaturas que, según muchos, aún se pasean entre los vivos. Es un país de volcanes dormidos y espíritus despiertos. Aquí, lo místico no es superstición, es parte del día a día. Guatemala no se observa, se escucha, se siente, se intuye. Vamos a descubrir algunos de sus misterios más impactantes. 1. El Mirador, la ciudad maya que duerme bajo la selva. En lo más profundo del Petén, oculto bajo kilómetros de selva espesa, se esconde el Mirador, una de las ciudades más antiguas y monumentales del mundo maya. Fue construida antes que Tikal, y su pirámide más grande, la Danta, supera en volumen a la mismísima Gran Pirámide de Egipto. Durante siglos, el mirador estuvo sepultado por la selva. Incluso hoy, gran parte de sus estructuras no han sido excavadas, como si la tierra quisiera seguir ocultando un secreto milenario. ¿Por qué se abandonó esta ciudad tan majestuosa? ¿Quiénes la habitaron en realidad? ¿Qué ocurrió allí? Muchos arqueólogos sienten que el mirador podría cambiar todo lo que sabemos sobre el mundo precolombino. Algunos incluso han sugerido que guarda pistas de un conocimiento perdido. ¿Tecnología ancestral? ¿Conexiones con otras civilizaciones? ¿Sabiduría prohibida? Lo cierto es que todo aquel que camina por su sendero siente que algo muy grande y muy antiguo aún descansa allí, esperando ser revelado. 2. La ciguanaba, el rostro del castigo. En las noches oscuras de campo o ciudad, cuando un hombre camina solo por caminos solitarios, puede encontrarse con una mujer hermosa de cabello largo que le pide ayuda, le habla dulcemente y lo atrae con su belleza. Pero si el incauto se acerca demasiado o intenta tocarla, la mujer levanta el rostro, y lo que muestra es un rostro de caballo o calavera, una máscara de horror que enloquece al que la ve. Entonces se convierte en humo, grita como una fiera y desaparece. Esa es la ciguanaba, una figura de advertencia y castigo en la mitología guatemalteca. Se dice que fue una mujer infiel, malvada o desobediente que fue condenada a vagar, seduciendo a hombres para que paguen por su lujuria o falta de fe. Muchos hombres aseguran haberla visto, especialmente borrachos, infieles o quienes viajan solos por la noche. No es solo una leyenda moralista. Es un aviso. Hay cosas que no debes perseguir, porque no son lo que parecen. 3. El volcán de agua y la ciudad sepultada. En 1541, la ciudad colonial de Santiago de los Caballeros, entonces capital del Reino de Guatemala, fue destruida por una gigantesca avalancha de agua y lodo proveniente del volcán de agua, tras un terremoto y fuertes lluvias. Murieron cientos de personas, incluida la gobernadora Beatriz de la Cueva. Hasta hoy, muchos creen que fue un castigo divino,
y que el espíritu de Beatriz vaga aún entre las ruinas buscando paz. Hay quienes afirman escuchar lamentos, ver luces extrañas entre los árboles cercanos o sentir presencias en la zona del antiguo asentamiento. Lo más extraño es que nadie ha podido confirmar del todo la causa del desastre. ¿Fue solo un deslave? ¿O hay algo más enterrado en esa tragedia? El volcán permanece en silencio, pero quienes viven cerca dicen que aún guarda algo más que fuego. 4. La Cueva del Diablo, las voces del inframundo. En el municipio de San Juan Zacatepeques hay una cueva a la que llaman la Cueva del Diablo, envuelta en supersticiones y terror. Se dice que es una entrada directa al inframundo, y que si entras sin protección espiritual, jamás regresas. Pastores, niños y curiosos han afirmado escuchar voces que salen de su interior, gritos, cadenas arrastrándose o música extraña. Hay leyendas de personas que desaparecieron allí dentro y aparecieron días después, sin recuerdos o profundamente trastornadas. Algunos brujos aseguran que ese lugar es un punto de energía oscura, un vórtice que conecta con otras realidades. Por eso se hacen rituales, se dejan ofrendas o se evitan pasar cerca al anochecer. Es un sitio que la ciencia no ha investigado profundamente, quizá porque hay lugares que es mejor no abrir por completo. 5. El Cerro de la Cruz, las luces danzantes. En la ciudad de Antigua Guatemala, uno de sus sitios más icónicos es el Cerro de la Cruz, desde donde se puede ver toda la ciudad colonial. Durante el día es tranquilo y hermoso, pero al caer la noche, algo cambia. Numerosos testigos han asegurado ver luces flotando, esferas que se mueven con inteligencia, sombras que no proyectan cuerpo humano. Algunos lo atribuyen a avistamientos ovni, otros a manifestaciones espirituales o incluso a energías antiguas que habitan ese punto. Lo curioso es que las apariciones ocurren en fechas irregulares, sin un patrón meteorológico o astronómico claro. Pero siempre son vistas por múltiples personas, y muchas veces acompañadas de sensaciones físicas intensas, mareos, escalofríos o desorientación. ¿Es un punto energético? ¿Un cruce de dimensiones? ¿O algo más mundano que aún no se entiende? En Antigua, se dice que donde hay belleza, también hay misterio. Si te gusta, dale like y suscríbete. El Salvador, pequeño en territorio, gigante en leyendas. El Salvador, el país más pequeño de Centroamérica, es también uno de los más ricos en historias que cruzan la frontera entre lo real y lo sobrenatural. Sus volcanes activos, lagos de cráter y pueblos antiguos parecen haber sido testigos de acontecimientos que escapan a la lógica. Allí, los relatos de brujas, apariciones y seres infernales no son simples cuentos, son parte del ADN cultural, heredados de generación en generación con la fuerza de una advertencia y la pasión de una fe. El misterio, en El Salvador, no es espectáculo. Es tradición. Es advertencia. Es compañía. 1. La Cueva del Espíritu Santo, petroglifos que nadie puede explicar. En el municipio de Corinto, en Morazán, existe un sitio sagrado para muchos, la Cueva del Espíritu Santo, un refugio natural decorado con más de 150 figuras rupestres que datan de hace más de 1000 años. Seres antropomorfos, formas geométricas, animales, figuras que parecen estrellas o símbolos astrales, todo tallado o pintado en roca viva. Pero lo más inquietante no es solo su belleza ancestral, sino el misterio de su origen. Nadie sabe con certeza quién las hizo, ni por qué, ni cómo lograron conservarse en un entorno tan abierto. Algunos aseguran que es un lugar de poder, donde se abren portales, se sienten presencias o se reciben visiones. Hay incluso quienes afirman haber visto luces salir de la cueva por las noches, o escuchar voces sin dueño humano. ¿Una herencia cósmica? ¿Un centro espiritual antiguo? ¿O simplemente arte ancestral con un lenguaje que aún no sabemos leer? 2. El Cadejo, la bestia que protege o destruye.
Una de las leyendas más arraigadas y temidas del folclore salvadoreño es la del cadejo, un perro fantasmal que aparece en caminos solitarios. Pero no se trata de uno solo, sino de dos, el cadejo blanco y el cadejo negro. El blanco es protector. Se le aparece a los viajeros borrachos o perdidos para guiarlos sanos y salvos a casa. Pero el negro es su contrario, un ente maligno que persigue a los hombres débiles, a los que se portan mal, y los lleva a la locura o a la muerte. Muchos testigos dicen que el cadejo negro se siente antes de verse, el aire se enfría, los perros normales se esconden, y luego aparece ese perro gigantesco, de ojos rojos y respiración infernal. No ladra, solo camina y observa. La leyenda ha cruzado generaciones y regiones. Incluso hay quienes afirman que si uno muere sin confesión y arrepentimiento, el cadejo negro vendrá por su alma. ¿Mito? Tal vez. Pero son muchos los que han oído sus pasos detrás en la noche, sin encontrar a nadie al darse vuelta. 3. La Llorona del lago de Ilopango. Aunque la Llorona es una figura panhispánica, en El Salvador tiene una versión propia y poderosa, especialmente alrededor del lago de Ilopango, un lago volcánico de gran profundidad y misterio. Los pescadores y habitantes de la zona cuentan que, en algunas noches, una mujer vestida de blanco aparece caminando sobre el agua. Se la oye llorar, buscar a sus hijos, llamar por su nombre a personas que ya no viven, y luego desaparece en el lago sin dejar rastro. Lo más inquietante es que el lago tiene zonas tan profundas que nunca se han explorado del todo, y se han reportado desapariciones inexplicables en sus orillas. Algunos aseguran que la Llorona del lago no busca solo a sus hijos, sino que se lleva a los vivos que se acercan demasiado sin respeto. En su lamento hay algo más que dolor, hay advertencia. 4. El misterio de Panchimalco, brujas y fuegos en el cielo. Panchimalco es un pueblo indígena lleno de color y tradición, pero también conocido por sus leyendas oscuras. Antiguamente se creía que allí vivían brujas capaces de transformarse en animales, volar o invocar tormentas. Aún hoy, en ciertas noches, los vecinos aseguran ver fuegos danzando sobre los cerros o sombras que se transforman en pájaros gigantes. Hay quienes dicen que las bolas de fuego son brujas en pleno vuelo, huyendo de la luz del día o buscando víctimas. También se cuentan historias de niños que enfermaron misteriosamente después de cruzarse con una anciana que los miró fijamente sin hablar. Aunque muchos lo llaman superstición, otros creen que Panchimalco guarda secretos antiguos. Y en este lugar, es mejor no burlarse de lo que no se entiende. 5. La Casa Negra de Santa Tecla. En el corazón de Santa Tecla, hay una casa antigua que todos evitan. Sus paredes están cubiertas de humedad, sus ventanas están rotas, y sus puertas nunca se abren del todo. La leyenda dice que esa casa fue escenario de rituales oscuros en el siglo XIX, y que los gritos aún se escuchan por las noches. Se habla de niños que entraron a jugar y salieron llorando, mudos y con fiebre. Otros cuentan que una figura femenina de rostro quemado se asoma por las ventanas al anochecer. Lo curioso es que nadie ha vivido allí durante décadas, pero cada cierto tiempo, las luces se encienden solas, como si alguien, o algo, estuviera dentro. Muchos han intentado comprarla o remodelarla, pero todos abandonan el proyecto sin razón clara. Algunos aseguran que es porque la casa no quiere ser tocada. Si te gusta, dale like y suscríbete. Nicaragua, tierra de lagos, volcanes y leyendas que desafían el tiempo. Nicaragua, con sus vastos lagos y volcanes activos, es una tierra donde la naturaleza muestra su poder y misterio. Pero más allá de sus paisajes impresionantes, se ocultan relatos que desafían la lógica y la razón, desde seres híbridos hasta luces inexplicables que iluminan el cielo nocturno. En sus pueblos y ciudades, el pasado y lo sobrenatural se entrelazan en historias que permanecen vivas en la memoria colectiva. 1. La Laguna de Apoyeque y sus luces extrañas. La Laguna de Apoyeque, un cráter volcánico lleno de agua, es famosa no solo por su belleza, sino por las luces extrañas que suelen aparecer sobre ella en noches claras. Habitantes y visitantes aseguran haber visto esferas luminosas que se elevan y descienden, algunas moviéndose en patrones imposibles para aeronaves conocidas.
Se dice que estas luces tienen un comportamiento inteligente, como si observaran a quienes las miran. Ningún estudio científico ha podido explicar completamente estos fenómenos, y muchos creen que podrían ser señales de actividad paranormal o incluso de presencia extraterrestre. 2. El nahual entre hombre y bestia. En la mitología nicaragüense, el nahual es un ser que puede transformarse en animal, generalmente en perro, jaguar o pájaro, para recorrer la noche y realizar actos buenos o malos. Se cree que algunos campesinos y chamanes tienen este poder como herencia ancestral, y que el nahual puede proteger a su comunidad, o por el contrario, causar daño a sus enemigos. Las historias de encuentros con nahuales abundan, y muchas veces se vinculan con desapariciones, ataques o sucesos inexplicables. Este mito refleja el profundo respeto y temor que se tiene hacia la conexión entre el hombre y la naturaleza en Nicaragua. 3. La leyenda del sombrerón. Al igual que en otros países centroamericanos, el sombrerón es un personaje pequeño que viste un gran sombrero y encanta a las jóvenes con su música, causándoles insomnio y obsesión. 4. El tesoro de los piratas. Nicaragua fue ruta de piratas en tiempos coloniales, y se cree que escondieron grandes tesoros en sus costas y selvas. Cazadores de tesoros han buscado sin éxito estos botines, envueltos en leyendas de maldiciones y misterios. 5. La Casa de las Brujas en León. Esta antigua casa, situada en León, es conocida por relatos de actividades paranormales, apariciones y presencias extrañas. Se dice que fue un lugar de rituales y que sus espíritus aún permanecen. Costa Rica, el paraíso natural donde también habitan secretos antiguos. Costa Rica, reconocida por su biodiversidad y paisajes exuberantes, esconde en su tierra y sus bosques secretos que van más allá de lo natural. Leyendas de objetos misteriosos, pueblos ancestrales y apariciones han pasado de generación en generación, pintando un mundo invisible que se superpone al cotidiano. Este país pequeño en tamaño, pero grande en magia, nos invita a descubrir sus enigmas ocultos bajo la belleza tropical. 1. Las esferas de piedra de Diquís, misterio en piedra. En el sur de Costa Rica, en la región del Diquís, se han encontrado más de 300 esferas de piedra perfectamente redondas que varían en tamaño, desde una pelota hasta casi 2 metros de diámetro. Nadie sabe con certeza quién las hizo ni con qué propósito. Se cree que pertenecieron a las culturas precolombinas de la zona, pero el nivel de precisión en su forma desafía las herramientas conocidas de esa época. Algunas teorías sugieren que estas esferas podrían haber sido marcadores astronómicos, símbolos de poder o incluso representaciones de planetas. El misterio se intensifica porque muchas esferas han sido desplazadas o destruidas, y su significado original se ha perdido. 2. El fantasma del Teatro Nacional, voces del pasado. El Teatro Nacional de Costa Rica, joya arquitectónica en San José, no solo impresiona por su belleza, sino también por las historias de apariciones y fenómenos paranormales que ocurren en su interior. Empleados y visitantes han reportado escuchar pasos, risas y música cuando el teatro está vacío. Se dice que el espíritu de un antiguo actor o director sigue recorriendo los pasillos, velando por el arte y la cultura. Aunque muchos dudan, estas historias forman parte del encanto y la historia viva del teatro, recordándonos que a veces, el arte trasciende la vida misma. 3. La leyenda de la Tule Vieja. Este ser mítico es una mujer que fue castigada por su maldad y transformada en criatura aterradora que protege los bosques y castiga a quienes los dañan. 4. La Casa del Murciélago. Una antigua casa en Cartago es famosa por ruidos nocturnos y la aparición de murciélagos que parecen tener un significado espiritual o sobrenatural. 5. El misterio del volcán Poás. El volcán Poás, activo y majestuoso, es considerado por indígenas como un ser sagrado. Se cree que sus erupciones son mensajes o señales de equilibrio con la naturaleza. Panamá, puente entre océanos y misterio ancestral. Panamá, famoso por su canal que une dos mares, también es un país donde el misterio y la historia se entrelazan con la naturaleza exuberante. Sus fuertes coloniales, selvas y costas esconden relatos de tesoros perdidos, apariciones y secretos que aún hoy desafían la razón. Este país es una puerta abierta al pasado y a lo oculto. 1. El oro perdido del pirata Drake.
Francis Drake, el célebre corsario inglés, navegó por las costas de Panamá en busca de riquezas españolas. Se dice que escondió un enorme tesoro de oro y plata en algún punto de la región, antes de su muerte. A lo largo de los siglos, numerosos aventureros y cazadores de tesoros han explorado junglas, montañas y playas en vano. Se cuentan historias de maldiciones, desapariciones y sucesos inexplicables que rodean la búsqueda del legendario botín. ¿Dónde está el tesoro? ¿Realmente existió? El misterio permanece intacto, atrayendo a quienes sueñan con hallar la fortuna perdida. 2. El misterio del Fuerte San Lorenzo y sus apariciones. El Fuerte de San Lorenzo, construido en el siglo XVI para proteger el paso del río Chagres, es uno de los sitios históricos más emblemáticos de Panamá. Sin embargo, también es famoso por las apariciones y fenómenos paranormales que ocurren en sus ruinas. Visitantes y guardias del lugar han reportado escuchar pasos, voces y ver sombras que se desplazan entre los muros derruidos. Algunos aseguran haber visto figuras espectrales de soldados españoles y nativos que lucharon en la defensa del fuerte. Estas experiencias han convertido al fuerte en un punto de interés para quienes buscan contactar con el pasado y sus secretos ocultos. 3. La leyenda de la Tulevieja panameña. Aunque la Tulevieja es una figura común en Centroamérica, en Panamá tiene su versión particular. Se dice que es un espíritu femenino castigado por su maldad, que aparece en los bosques y zonas rurales para proteger la naturaleza y castigar a quienes la dañan. Los campesinos cuentan historias de encuentros con esta criatura, que combina terror y respeto, y que advierte sobre el equilibrio entre el hombre y la tierra. 4. El misterio de las luces en el Canal de Panamá. Algunas noches, pescadores y trabajadores del canal han reportado ver luces extrañas que se desplazan sobre el agua o en las orillas, sin explicación lógica. Estas luces a veces parecen señales o advertencias, y se relacionan con leyendas sobre espíritus guardianes del canal y sus alrededores, que cuidan el paso estratégico entre océanos. 5. La leyenda del pirata Morgan y su tesoro oculto. Henry Morgan, el famoso corsario inglés, atacó Panamá en el siglo XVII. Se dice que antes de su retirada, escondió grandes cantidades de oro y objetos de valor en cuevas y playas cercanas. La búsqueda de este tesoro ha sido motivo de expediciones, pero hasta ahora no se ha encontrado nada concluyente, solo historias que alimentan el misterio y la fascinación por los piratas. República Dominicana, isla de historia, magia y leyendas eternas. República Dominicana, con su rica mezcla cultural y su paisaje diverso, es un lugar donde las leyendas de piratas, espíritus y fenómenos inexplicables forman parte del folclore local. Sus pueblos y costas guardan secretos que aún hoy despiertan curiosidad y respeto. 1. La Cueva de las Maravillas. Situada cerca de la Romana, esta cueva es famosa por sus impresionantes pinturas rupestres y formaciones geológicas únicas. Sin embargo, se dice que en su interior habitan espíritus guardianes que protegen las maravillas y no permiten que todos los visitantes exploren libremente. Relatos hablan de extrañas sensaciones, ecos misteriosos y figuras que parecen moverse en las sombras. 2. El fantasma del Faro a Colón. El Faro a Colón, un monumento dedicado a Cristóbal Colón, es también escenario de relatos de apariciones y fenómenos paranormales. Visitantes y trabajadores han reportado luces que se encienden y apagan solas, pasos sin dueños y sombras que recorren sus pasillos. Muchos creen que el espíritu del propio Colón o de sus marineros sigue custodiando el lugar. 3. La leyenda de la ciguapa. La ciguapa es una mujer hermosa con pies al revés que habita los bosques dominicanos. Según la leyenda, atrae a los hombres para perderlos en la selva, donde desaparecen sin dejar rastro. Este ser mítico simboliza el misterio de la naturaleza salvaje y lo desconocido. 4. El misterio de las luces en la bahía de Samaná. En la bahía de Samaná se han observado luces extrañas que flotan sobre el agua durante las noches oscuras. Estas luces han sido atribuidas a fenómenos naturales, pero también hay quienes creen que son señales de espíritus o seres de otra dimensión. 5. La Casa de Tenares y sus presencias. Esta antigua casa en Santo Domingo es famosa por ser un lugar embrujado. Se cuentan historias de apariciones fantasmales,
puertas que se abren solas y ruidos inexplicables, especialmente durante la noche. Cuba, isla de historia, magia y misterios antiguos. Cuba, con su mezcla de culturas y su historia llena de batallas y tradiciones, es un lugar donde los relatos sobrenaturales y los misterios forman parte del día a día. Sus ciudades coloniales, playas y bosques esconden secretos que aún despiertan la imaginación. 1. El misterio del Castillo del Morro. Este imponente castillo en La Habana ha sido escenario de leyendas sobre apariciones fantasmales de soldados y guardianes que protegen sus muros. Testigos han reportado ruidos extraños, voces y sombras que se desplazan en la noche. 2. La Llorona cubana. Al igual que en otros países latinoamericanos, la Llorona es un espíritu femenino que llora la pérdida de sus hijos y aparece cerca de ríos y lagunas, especialmente en noches oscuras. En Cuba, su leyenda está muy arraigada y causa temor en las comunidades rurales. 3. El tesoro enterrado de los piratas. Durante la época colonial, piratas y corsarios escondieron tesoros en diferentes puntos de la isla, principalmente en playas y cuevas. Muchas expediciones han intentado encontrar estas riquezas, pero hasta ahora solo han surgido relatos y misterios sin resolver. 4. La leyenda de la mulata de Córdoba. Una mujer de belleza extraordinaria que vivió en la época colonial y fue acusada de brujería. Se dice que su espíritu aún ronda por la región de Córdoba, protegiendo secretos y causando fenómenos inexplicables. 5. Las luces fantasma en la bahía de Guantánamo. En esta bahía, pescadores y habitantes han observado luces extrañas que se mueven sobre el agua sin explicación. Algunos creen que son almas en pena o señales de otros mundos. Si quieres colaborar para hacernos crecer y mejorar, te dejamos el enlace en la descripción. Seguimos. Colombia, tierra de diversidad natural y riqueza cultural llena de enigmas. Colombia es un país donde la naturaleza exuberante y la historia ancestral se mezclan con leyendas, mitos y fenómenos inexplicables que han perdurado a lo largo de los siglos. Desde las montañas de los Andes hasta las selvas amazónicas, sus misterios atraen a curiosos y aventureros. 1. La leyenda del Moán. El Moán es un espíritu ancestral de las aguas dulces, conocido como guardián de ríos y lagos. Descrito como un hombre robusto, cubierto de pelo y con una fuerza sobrenatural, se dice que protege la naturaleza y castiga a quienes dañan el agua o la fauna. Muchas comunidades ribereñas cuentan historias de encuentros con el Moán, quien puede aparecer para advertir o incluso ahogar a los imprudentes. 2. El Dorado y el mito del oro eterno. El mito de El Dorado es uno de los más famosos de Colombia y Latinoamérica. Se dice que existió un gobernante indígena que cubría su cuerpo con polvo de oro y se lanzaba a un lago sagrado como parte de un ritual. La búsqueda de esta ciudad de oro ha motivado exploradores durante siglos, pero hasta hoy sigue siendo un misterio si realmente existió o fue solo una leyenda para atraer a los codiciosos. 3. El misterio de las líneas de Chiribiquete. En la serranía de Chiribiquete, en plena Amazonía, se encuentran figuras y pinturas rupestres antiguas que forman patrones difíciles de interpretar. Se cree que estas líneas y símbolos tenían un significado espiritual o eran usados en ceremonias sagradas. Su estudio sigue siendo un desafío debido a la inaccesibilidad del lugar y la importancia cultural para las comunidades indígenas. 4. La Casa del Diablo en Cartagena. Un antiguo edificio colonial en Cartagena es conocido por historias de sucesos paranormales, incluyendo apariciones, ruidos extraños y sensaciones inquietantes. La leyenda dice que fue usado para rituales oscuros durante la época colonial. 5. El fantasma de la Hacienda El Paraíso. Esta hacienda, famosa por su arquitectura y su historia ligada al siglo XIX, también es escenario de relatos sobre fantasmas y presencias misteriosas. Visitantes aseguran haber visto figuras espectrales y escuchado voces sin explicación. Venezuela, tierra de paisajes impresionantes y leyendas que atraviesan el tiempo. Venezuela, con su diversidad geográfica que incluye selvas, montañas y costas, es un lugar rico en historias llenas de misterio y magia. Sus tradiciones y cultura popular mantienen vivos relatos que fascinan y asombran. 1. El Silbón, el espíritu errante.
Una de las leyendas más conocidas en Venezuela es la del Silbón, un espíritu que vaga por los llanos y caminos solitarios. Se dice que es el alma de un joven que mató a su padre y fue condenado a llevar un saco con sus huesos, mientras emite un silbido que se escucha a distancia. El silbón es un presagio de mala suerte y su aparición causa terror entre quienes le escuchan, ya que su silbido se acerca o aleja según la distancia de la persona. 2. El misterio del Salto Ángel. El Salto Ángel, la cascada más alta del mundo, está rodeado de leyendas indígenas. Se dice que sus aguas esconden espíritus y que el lugar es sagrado, por lo que solo algunos elegidos pueden visitarlo sin sufrir consecuencias. Las leyendas hablan de seres mágicos que protegen la caída de agua y que pueden desaparecer viajeros imprudentes. 3. La leyenda de la Candelaria. En Caracas, la Virgen de la Candelaria es objeto de veneración, pero también de historias misteriosas. Se cuentan relatos de milagros y apariciones vinculadas a esta advocación, que han fortalecido la fe popular. 4. Las luces de Morrocoy. En el Parque Nacional Morrocoy, pescadores y visitantes han reportado luces misteriosas que flotan sobre el mar y entre los manglares. Estas luces no tienen explicación científica clara y se relacionan con leyendas sobre espíritus marinos y guardianes del agua. 5. La Casa de las Brujas en Mérida. En Mérida, una antigua casa es conocida por relatos de brujería y fenómenos paranormales. Se dice que sus antiguos habitantes practicaban rituales oscuros y que la casa sigue siendo un lugar de energía inquietante. Ecuador, montañas majestuosas, selvas y leyendas ancestrales. Ecuador es un país de gran diversidad natural, donde las culturas indígenas han transmitido mitos y misterios que se entrelazan con sus paisajes imponentes. Sus volcanes, bosques y pueblos guardan historias que desafían el tiempo y la razón. 1. El misterio del volcán Tungurahua. Este volcán activo es conocido no solo por sus erupciones, sino también por relatos de fenómenos extraños como luces en su cráter y sonidos inexplicables que se escuchan en las cercanías, atribuidos a espíritus guardianes del volcán. 2. La leyenda de la Dama Tapada. En varias regiones, se cuenta la historia de una mujer vestida completamente de blanco que aparece en caminos solitarios, especialmente de noche. Su aparición es considerada un presagio de muerte o desgracia, y su rostro nunca se muestra. 3. Los túneles secretos de Quito. Bajo la capital ecuatoriana existen antiguos túneles y pasajes que, según se dice, fueron usados en la época colonial para actividades secretas, como contrabando y refugio. Aunque algunos están cerrados, los rumores sobre sus extensiones y lo que esconden persisten. 4. La leyenda de El Cadejo. Como en otros países centroamericanos, el cadejo aparece en Ecuador como un espíritu en forma de perro negro o blanco, protector o amenazante según las circunstancias, especialmente en zonas rurales y caminos nocturnos. 5. Las luces misteriosas del Parque Nacional Yasuní. En este parque amazónico, se han reportado luces extrañas que flotan en la selva durante la noche, que algunos atribuyen a fenómenos naturales poco conocidos, y otros a seres espirituales o entidades desconocidas. Perú, cuna de antiguas civilizaciones y enigmas eternos. Perú, con sus majestuosas montañas y desiertos, es una tierra llena de historia y misterio. Desde la cultura inca hasta las leyendas amazónicas, sus relatos mantienen vivo el asombro y el interés por lo desconocido. 1. Machu Picchu y sus secretos ocultos. La ciudadela inca de Machu Picchu es un lugar lleno de enigmas. Se cree que bajo sus piedras y plataformas existen cámaras y túneles aún no descubiertos que podrían revelar secretos sobre su construcción y propósito espiritual. Exploradores y arqueólogos han encontrado evidencias de pasadizos, pero la extensión y contenido siguen siendo un misterio. 2. Las líneas de Nazca. Estas enormes figuras trazadas en el desierto han desconcertado a científicos y visitantes por siglos. La precisión y tamaño sugieren un propósito ritual o astronómico, pero su significado real permanece sin explicación definitiva. 3. El misterio del lago Titicaca. El lago navegable más alto del mundo está lleno de leyendas. Se dice que en sus profundidades se esconden ruinas sumergidas de antiguas civilizaciones y que es un lugar sagrado con energías especiales.
4. La leyenda del apistaco. Un personaje temido en la cultura andina, el pistaco es un ser que roba la grasa corporal de sus víctimas para usarla en rituales o fines oscuros. Su leyenda refleja miedos y creencias ancestrales. 5. La ciudad perdida de Paititi. Según la tradición, Paititi es una ciudad inca oculta en la selva amazónica, repleta de oro y tesoros. Muchos exploradores han intentado encontrarla, pero hasta hoy sigue siendo un misterio que alimenta la imaginación. Bolivia, altiplanos, desiertos y leyendas ancestrales. Bolivia, con su geografía variada y su rica herencia indígena, es un país lleno de relatos que combinan la historia con lo sobrenatural. Desde el Salar de Uyuni hasta antiguas ruinas, sus misterios son parte vital de su cultura. 1. El misterio del Salar de Uyuni. El Salar de Uyuni, el desierto de sal más grande del mundo, es escenario de fenómenos naturales sorprendentes, como espejismos y reflejos perfectos. Se cree que debajo de la sal hay antiguos restos arqueológicos y energías especiales que aún no se comprenden del todo. 2. La ciudad perdida de Tiwanaku. Tiwanaku fue una gran civilización preincaica, y sus ruinas aún guardan secretos sobre su tecnología y conocimientos astronómicos. Algunos piensan que sus construcciones están alineadas con eventos celestes y que ocultan mensajes de antiguas culturas. 3. El Chuyachaki, espíritu protector de la selva. En las zonas amazónicas de Bolivia, el Chuyachaki es un espíritu que adopta la forma de un ser humano para engañar a los viajeros y alejarlos del camino. Se cree que protege la selva y sus secretos, y se presenta para confundir o castigar a quienes no respetan la naturaleza. 4. Las apariciones en Potosí. La ciudad de Potosí, famosa por sus minas de plata, también es escenario de historias de apariciones fantasmales, ruidos extraños y fenómenos inexplicables, relacionados con la historia minera y las tragedias ocurridas en sus galerías. 5. La leyenda de la sirena del lago Titicaca. En el lago Titicaca, se cuenta la historia de una sirena que habita en sus aguas, encantando a pescadores y viajeros. Su canto hipnótico atrae a quienes navegan cerca, sumergiéndolos en un misterio que mezcla mito y realidad. Si te gusta, dale like y suscríbete. Paraguay, tierra de leyendas guaraníes y enigmas naturales. Paraguay, con su rica herencia guaraní y sus paisajes variados, es un país lleno de historias que entrelazan la cultura indígena con fenómenos inexplicables y leyendas antiguas. 1. El pombero, el espíritu protector de la naturaleza. El pombero es un ser mitológico guaraní, descrito como un pequeño hombre peludo que protege los bosques y la fauna. Se dice que puede hacerse invisible y que juega bromas a quienes no respetan la naturaleza, pero también ayuda a los que le tienen respeto. 2. La leyenda de Curupí. Curupí es un personaje de la mitología guaraní, conocido por su gran poder de seducción y fertilidad. Su enorme falo es símbolo de su fuerza, y su historia está ligada a ritos y tradiciones ancestrales. 3. La ciudad perdida de los jesuitas. En las zonas selváticas de Paraguay, existen ruinas de antiguas misiones jesuíticas. Se cree que algunas de estas ruinas esconden secretos y tesoros que nunca han sido encontrados, además de relatos de apariciones y fenómenos misteriosos. 4. El misterio de la Laguna Blanca. La Laguna Blanca, situada en el Chaco paraguayo, es conocida por sus aguas cristalinas y fenómenos extraños como luces flotantes y ruidos inexplicables durante la noche. Algunos aseguran que es un lugar sagrado o energético. 5. El fantasma del Cerro Corá. En este sitio histórico, escenario de la última batalla de la Guerra de la Triple Alianza, se reportan apariciones de soldados y voces del pasado. El lugar está impregnado de una energía que mantiene vivos los recuerdos y misterios de aquel momento. Uruguay, tierra de playas, pampas y leyendas urbanas. Uruguay, aunque pequeño en tamaño, está lleno de misterios que mezclan la historia, la naturaleza y relatos urbanos que han trascendido generaciones. 1. La leyenda del lobizón. El lobizón es una criatura mitológica similar al hombre lobo, que aparece en noches de luna llena. Se cree que es el séptimo hijo varón de una familia, condenado a transformarse en este ser que aterroriza a las comunidades rurales. 2. El fantasma del Teatro Solís. El Teatro Solís,
Ubicado en Montevideo, es conocido por historias de apariciones y sonidos extraños. Se dice que el espíritu de una antigua actriz recorre sus pasillos, especialmente durante las funciones nocturnas. 3. Las luces misteriosas en Cabo Polonio. Cabo Polonio, con su naturaleza salvaje y playas vírgenes, es escenario de observaciones de luces extrañas sobre el mar durante la noche. Los lugareños creen que son señales de seres sobrenaturales o fenómenos naturales poco entendidos. 4. La casa embrujada de la calle Colón. En esta antigua casa se han reportado fenómenos paranormales como objetos que se mueven solos, voces y apariciones. Es un lugar de gran interés para quienes estudian lo inexplicable. 5. La leyenda de la viuda blanca. Se cuenta la historia de una mujer vestida de blanco que aparece en caminos solitarios, llorando la pérdida de sus seres queridos. Su presencia es considerada un presagio y causa temor entre quienes la han visto. Argentina, tierra de pampas, montañas y leyendas profundas. Argentina es un país vasto y diverso, donde las tradiciones indígenas, europeas y locales se mezclan para crear un folclore rico en historias llenas de misterio, fenómenos inexplicables y relatos que se transmiten de generación en generación. 1. El misterio de la ciudad perdida de Paititi. Aunque Paititi es más comúnmente asociada con Perú, algunos relatos también ubican esta ciudad legendaria en las selvas del norte argentino. Se dice que esta ciudad inca oculta tesoros inimaginables y secretos ancestrales. Exploradores y aventureros han intentado encontrarla, pero la densa selva y los enigmas que la rodean la mantienen oculta. 2. Las luces de la Pampa. En la vasta región de la Pampa, habitantes han reportado desde hace siglos la aparición de luces extrañas que se desplazan rápidamente sobre las llanuras. Estas luces, conocidas localmente como fogones del diablo, son interpretadas como señales de espíritus o fenómenos naturales aún no explicados por la ciencia. 3. La leyenda del Nahuelito. El Nahuelito es un monstruo que supuestamente habita en el lago Nahuel Huapi, similar al famoso monstruo del lago Ness. Se reportan avistamientos de una criatura gigante que emerge de las aguas profundas, causando fascinación y temor entre pescadores y turistas. 4. La Casa Matusita. Ubicada en Buenos Aires, esta antigua casa es famosa por ser uno de los lugares más embrujados del país. Se cuentan historias de fenómenos paranormales, desde apariciones hasta poltergeist, y se dice que quien entra allí puede enfrentarse a sucesos sobrenaturales. 5. El misterio de las manos en el desierto. En el desierto de la provincia de San Juan, se encuentran impresionantes esculturas en piedra que representan manos humanas gigantes. Aunque su origen exacto es desconocido, muchos creen que tienen un significado ritual o espiritual, y su sola presencia genera una atmósfera de misterio. Brasil, tierra de selvas vastas, ríos caudalosos y culturas ancestrales. Brasil es un país de inmensa biodiversidad y riqueza cultural, donde las leyendas indígenas, las historias de exploradores y los fenómenos inexplicables se entrelazan en un tapiz fascinante. Sus misterios reflejan la diversidad y magia de su territorio. 1. La leyenda de Curupira, el guardián de la selva. Curupira es un espíritu protector de la selva, descrito como un hombre pequeño con pies al revés que confunde a los cazadores y protege a los animales. Su presencia es temida y respetada, y se dice que castiga a quienes dañan la naturaleza. 2. El misterio de las linas de Nazca brasileñas. Aunque famosas en Perú, Brasil también tiene sus propias formaciones misteriosas en el suelo, principalmente en el estado de Mato Grosso, donde se han encontrado patrones y líneas cuya función aún se desconoce, posiblemente vinculadas a rituales indígenas antiguos. 3. Las luces de la Serra do Roncador. En esta cadena montañosa, se han reportado luces extrañas y fenómenos aéreos inexplicables que han atraído a investigadores y entusiastas de lo paranormal. Algunos creen que la zona es un punto energético especial o un lugar de contacto extraterrestre. 4. La leyenda del Boto encantado. El boto es un delfín de agua dulce que, según la tradición amazónica, puede transformarse en un hombre joven y seductor para atraer a mujeres. Esta leyenda mezcla elementos de misterio y romanticismo, y es parte esencial de la cultura amazónica. 5. La ciudad perdida de Acacor.
Acacor es una supuesta ciudad antigua oculta en la selva amazónica brasileña, relacionada con civilizaciones avanzadas y extraterrestres según algunos relatos. Aunque no hay pruebas científicas, la historia sigue fascinando a exploradores y escritores. Chile, paisajes extremos y leyendas enigmáticas. Chile, con su geografía única que abarca desiertos, fiordos y montañas, es una tierra llena de misterios que combinan historia, naturaleza y relatos sobrenaturales. 1. El misterio del desierto de Atacama. El desierto de Atacama, uno de los más áridos del mundo, es escenario de avistamientos de luces y objetos voladores no identificados. También se han encontrado restos arqueológicos que sugieren culturas antiguas con conocimientos avanzados. 2. La leyenda de la Pincoya. La Pincoya es un espíritu femenino del mar, protectora de los pescadores y la vida marina. Se dice que su aparición anuncia abundancia o escasez de peces, y su danza en las olas es un espectáculo místico. 3. Las apariciones en la isla de Chiloé. Chiloé es famoso por sus leyendas de brujas, fantasmas y criaturas mágicas. Las iglesias de madera y sus antiguos cementerios son lugares donde se reportan fenómenos paranormales y presencias inquietantes. 4. El misterio de la isla de Pascua. La isla de Pascua guarda secretos en sus moais, las gigantescas estatuas de piedra. Se desconoce cómo fueron transportadas y el verdadero significado detrás de estas figuras, generando teorías que van desde rituales ancestrales hasta contactos extraterrestres. 5. El fantasma del Hotel Crillon en Santiago. Este hotel histórico es conocido por relatos de apariciones fantasmales y sucesos inexplicables. Personal y huéspedes han reportado sentir presencias y ver figuras en sus pasillos. Si te gusta, dale like y suscríbete. España, tierra de historia milenaria, castillos y leyendas eternas. España, con su vasta historia que abarca desde civilizaciones antiguas hasta reinos medievales, es un país lleno de misterios que han alimentado el folclore y la cultura popular. Sus castillos, pueblos y monumentos están impregnados de relatos que aún hoy despiertan asombro y curiosidad. 1. El misterio del monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Este impresionante monasterio y palacio cerca de Madrid es conocido no solo por su arquitectura, sino por las leyendas que lo rodean. Se habla de pasadizos secretos, símbolos ocultos en sus muros y apariciones fantasmales, especialmente relacionadas con la familia real española. 2. La Casa de las Siete Chimeneas. En Madrid, esta antigua casa es famosa por estar embrujada. Se dice que en ella se manifiestan espíritus, especialmente el de una joven que murió trágicamente. Testigos han reportado ruidos inexplicables, puertas que se abren solas y sombras que aparecen y desaparecen. 3. Las luces del bosque de Irati. El bosque de Irati, en Navarra, es uno de los hayedos más grandes y mejor conservados de Europa. En sus profundidades se han visto luces misteriosas y fenómenos inexplicables, que algunas leyendas atribuyen a seres mágicos o espíritus guardianes del bosque. 4. La leyenda de la Dama de Elche. Una escultura íbera encontrada en Alicante que representa a una mujer con un tocado elaborado. La leyenda dice que la Dama de Elche está vinculada a rituales secretos y que guarda un poder ancestral, inspirando teorías sobre su origen y significado. 5. El misterio de la Isla de las Mujeres, Isla Cíes. Estas islas en Galicia, conocidas por su belleza natural, también son escenario de leyendas que hablan de apariciones y fenómenos extraños en sus costas y bosques. Se dice que antiguas tribus las consideraban sagradas y que aún hoy su energía especial influye en quienes las visitan. Un viaje fascinante por el misterio y la historia de la cultura hispana. A lo largo de este recorrido por los países hispanoamericanos y España, hemos descubierto que la riqueza cultural de estas tierras va mucho más allá de sus paisajes y tradiciones conocidas. En cada rincón, desde las montañas más altas hasta las costas más remotas, el misterio ha dejado su huella profunda. Las leyendas, los relatos ancestrales y los fenómenos inexplicables forman parte del alma de estos pueblos. Nos hablan de un mundo donde lo espiritual, lo natural y lo sobrenatural se entrelazan, creando historias que se transmiten de generación en generación.
Desde las enigmáticas líneas de Nazca en Perú hasta los guardianes de la selva como Curupira en Brasil, desde las luces misteriosas en el desierto de Atacama hasta las apariciones en castillos históricos en España, cada misterio es una ventana hacia la identidad, las creencias y la historia de quienes habitan estas tierras. Este trabajo nos invita a abrir la mente y el corazón a la maravilla de lo desconocido, recordándonos que en la diversidad cultural hispana existe un tesoro intangible, la capacidad de asombrarnos, de mantener viva la curiosidad y el respeto por el pasado y por lo que aún está por descubrir. En definitiva, explorar estos misterios no solo nos conecta con el legado ancestral, sino que también nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con la naturaleza, la historia y lo espiritual. Porque, al final, todos compartimos la fascinación por lo que escapa a la explicación sencilla y la emoción de imaginar qué secretos aún guarda el mundo. Si quieres colaborar para hacernos crecer y mejorar, te dejamos el enlace en la descripción. Bienvenidos a Libertad Interior. Nuestra intención, y también nuestro sueño, es crear una comunidad de personas sanas y de libre pensamiento. No importa la edad, sexo, país o religión. Todos tenemos cabida. Nuestro deseo es aprender, reflexionar y compartir. En estos tiempos, más que nunca, debemos aprender, recuperar valores y principios sanos. Debemos trabajarnos, primero, a nosotros mismos para poder predicar con el ejemplo, y así dejarles un mundo mejor a nuestros hijos.